¿Cómo, perdón? Ay, sí. Perfecto. Aprovechando este gran recurso y buscando suministrar energía 100% renovable al campo petrolero Castilla, AES Colombia y Ecopetrol unen esfuerzos para hacer realidad la construcción del parque solar de autogeneración más grande de Colombia. Concebido para suministrar energía al campo Castilla en un contrato por 15 años, el Parque Solar Castilla cuenta con 21 megavatios pico de capacidad instalada en 18 hectáreas y más de 54.500 paneles de la más alta tecnología. Castilla Solar evitará la emisión de más de 154.000 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera, cifra equivalente a la siembra de 16.200 árboles. Adicionalmente, el parque reducirá en más de un 30% los costos de la energía de red consumida anteriormente por el Campo Castilla. Parque Solar Castilla, un proyecto que marca con paso firme el futuro de la energía de nuestro país. Trafigura, advancing trade. Trafigura connects the places where resources are plentiful to the places that need them most. Trafigura's two trading divisions, oil and petroleum products, and metals and minerals, are at the center of our business. These are supported and enhanced by our assets and investments around the world, including Impala Terminals, providing multimodal logistics services for export-driven emerging markets. Common to all our operations is the quality of our people, our belief in working with local communities and building long-term partnerships, and our commitment to acting safely, responsibly, and sustainably to grow prosperity. Trafigura, advancing trade.
Así está. A ver. Listo. Continuamos con la segunda sesión, pobreza energética y objetivos de desarrollo sostenible, el rol del sector. Nuestro primer conferencista de esta sesión es el doctor Felipe Larraín, exministro de Hacienda de Chile. Es un honor tener hoy con nosotros a Felipe Larraín Bascuñán, actual profesor titular de la Pontificia Universidad Católica de Chile y ministro de Hacienda de Chile en 2 oportunidades, 2010, 2014 y 2018, 2019. Felipe Larraín Bascuñán fue destacado en 2010, 2011 y 2018 como mejor ministro de Hacienda de las Américas y de América Latina por prestigiosas publicaciones internacionales. En 2019 fundó y lideró la primera coalición mundial de ministros de Hacienda por la acción climática. También en 2019 lideró la colocación del primer bono verde soberano de las Américas. En 2014 pasó a ser miembro del Consejo de Líderes para el Desarrollo Sostenible de la ONU. Ha sido asesor de 18 gobiernos, fellow del Foro Económico Mundial y profesor titular visitante de la Cátedra Robert Kennedy de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Harvard entre 1997 y 1999. Es editor y autor de 15 libros y unos 140 artículos académicos en libros y revistas especializadas en Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y Asia. Recibimos con un fuerte aplauso a Felipe Larraín. Bueno, muy buenas tardes. Yo quiero en primer lugar agradecer a la Asociación Colombiana de Petróleo por esta invitación. Es un gusto estar acá en Bogotá y tocar un tema tan importante como es el desarrollo sustentable. Quiero dividir mi presentación en 3 partes. Una primera parte, hablar sobre el que es probablemente el principal desafío que tenemos en nuestra era, y es el desafío del desarrollo sustentable. En segundo lugar, quiero comentar sobre qué acciones estamos tomando y terminar con políticas públicas que están relacionadas al tema del desarrollo sustentable. En primer lugar, tal vez decir, porque hay algunos, sorprende ver que hay gente todavía escéptica respecto del desarrollo sustentable. El cambio climático es una realidad global. Este es el glacial Öksjökull de Islandia, que el año 1986 estaba pleno, ¿no es cierto? El año 2019, agosto 2019, ha desaparecido. Estamos hablando de Islandia. Un glaciar, podemos encontrar muchos más ejemplos, pero este es uno. Creo que hay 3 tipos de variables, porque aquí es muy importante entrar en la métrica. ¿Cuál es la métrica en base a la cual vamos a medir el cambio climático? ¿Existe? ¿Es una realidad el cambio climático? ¿Cuáles son las fuentes? ¿Qué dice la ciencia? Bueno, lo primero es ver que la concentración de CO2 en la atmósfera rompe año tras año un nuevo récord, acelerando el calentamiento global.
Aquí tenemos dos maneras de ver esto, y si ustedes se fijan, aquí tenemos en unidades, ¿no es cierto?, de CO2 por millón, partículas por millón. El año 58, la concentración en la atmósfera era del orden de 315 partículas por millón. Esto al año 2018 está en cerca de las 410, 415. O sea que hay un 30% de aumento en la concentración de CO2. Estamos hablando de CO2 equivalente, hay distintos gases, ¿no es cierto?, con efecto invernadero, gases con efecto global, y tenemos entonces un aumento sostenido. Pero tal vez lo que es más interesante, si nos vamos, aquí estamos mirando los últimos 50 años. ¿Qué pasa, o 60 años? ¿Qué pasa si nos vamos 400.000 años atrás? Esta es una perspectiva más larga, y en esta perspectiva, ¿no es cierto?, en que cero es 1950, ¿no es cierto?, tenemos que hay una serie de glaciaciones. Después de cada glaciación, la concentración de CO2 en partes por millón aumentaba y caía. Virtualmente no hay tendencia, pero algo pasó a partir de los años 50 en que esta concentración ha comenzado a aumentar. Si ustedes lo ven en términos de la concentración en algunos estudios recientes, aquí hay varios estudios, 5 estudios distintos que nos muestran que la concentración de CO2 ha ido aumentando, y que si ustedes se fijan, aquí tienen otra perspectiva, no 400.000 años, aquí tienen 10.000 años. En 10.000 años virtualmente hay una tendencia muy baja de incremento en la concentración de CO2, y de repente por ahí, por el año 1950, esto salta. O sea, este es un fenómeno básicamente del último medio siglo, y si lo vemos desde 1850 también hay pequeños incrementos en esta concentración hasta el año 1950, y luego un aumento que es muy significativo, consistente con lo que mostrábamos en el gráfico anterior, de más de 400, una concentración de más de 400 partes por millón. Ahora, este es un primer tema, concentración de CO2 o CO2 equivalente en la atmósfera. Hay un segundo tema que es muy importante y está relacionado con el anterior, que es el aumento en la temperatura global. Y si tomamos, esto se toma en muchos estudios desde 1951 a 1980, el incremento de temperatura es alrededor de 1 grado Celsius, al promedio de 1951-80 respecto de lo que tenemos hoy día. Es decir, si uno toma 1880, el promedio, el cero está en el promedio de 1951-80, y uno se da cuenta que más o menos hasta el año 1950 están estas observaciones por debajo de cero, o sea, tenemos menos que el promedio. Desde el año 51, desde el año 50 empieza a aumentar, los puntos están por sobre el cero, y hoy día estamos cercanos a un promedio anual de 1 grado más de temperatura. Concentración de CO2 atmosférica, temperatura. Esto también está avalado por varios estudios recientes. Menciono 2 de ellos respecto del incremento, y acá en el que ustedes pueden ver, aquí hay un salto. Este salto está por ahí, ¿no es cierto?, también por el año 1950. O sea, la evidencia del aumento de la temperatura de la Tierra es también bastante fuerte. Y si vamos a ver qué ha pasado con el nivel de los océanos, que es la tercera variable, nos encontramos con que el aumento del nivel del mar es una realidad. ¿Qué podemos ver? Que desde comienzos de los años 90, el aumento promedio del nivel del mar está en torno a los 10 centímetros en los últimos 20 años. Esto es bastante fuerte, y claro, si nos fuéramos más atrás, uno diría, bueno, pero ¿qué pasó hacia atrás? Bueno, hacia atrás, si nos vamos 10.000 años para atrás, nuevamente algunas investigaciones recientes dicen que por ahí, por 10.000 años atrás, quién sabe, eran 50 centímetros más bajo los océanos. Este incremento en el nivel del mar, que viene del derretimiento de
de los glaciares, el derretimiento en algunos casos de lo que son nieves eternas que nutren a los ríos, que van al mar, ¿no es cierto? Es un tercer elemento que nos está cambiando el clima, y este cambio climático tiene los efectos que estamos viendo en aumento de la temperatura de la Tierra, el desplazamiento de zonas de cultivo y otras. Ahora uno podría decir, bueno, esto es un efecto físico, natural, no tiene que ver con el hombre. La evidencia dice que no es así, y yo quiero mostrarles algunos gráficos y alguna evidencia respecto de esto. Si aquí arriba medimos la variación en la temperatura promedio, ¿no es cierto? Había una relación hasta hace algún tiempo atrás en la variación en la temperatura promedio con la radiación solar. Bueno, el índice de radiación solar que tenemos acá, fuente de la NASA, está aquí y se divorcia de la temperatura. Por lo tanto, ¿qué hipótesis es la única que, bueno, que esto no son eventos físicos, no es la radiación solar, esto lo que tenemos que ver es, sin duda, la mano del hombre? Y aquí si nos vamos a una evidencia del panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, lo que nos dice es que en base solo a, si uno tuviera solamente fenómenos naturales, predeciría, ¿no es cierto?, el aumento de las temperaturas en el rango de lo azul acá. La diferencia entre los modelos que predicen solamente con factores naturales de los que tienen la acción del hombre es bastante sintomática, y por tanto estamos aquí en presencia de un cambio climático que tiene que ver con la acción del hombre. Eso es básicamente lo que nos dice acá. Ahora, si nosotros vamos a ver qué nos dicen los modelos que lo están mirando hacia adelante, porque aquí tenemos más o menos donde estamos hoy día, ¿qué pasa con las proyecciones que hacen los modelos? Esto es proyecciones que básicamente son modelos que dicen, ¿y si no pasa nada? ¿Y si no hacemos nada? ¿Qué va a ocurrir? Bueno, lo que va a ocurrir es que vamos a tener incrementos no de 1 grado, sino que vamos a tener incrementos de 2 y 3 grados, que es algo que es un verdadero cataclismo a nivel mundial. Entonces, yo creo que lo primero que debemos tomar es conciencia de lo que significa el cambio climático. Conciencia de lo que significa y también del rol que debemos tener nosotros. Bueno, podríamos llamarlo el desafío de nuestra era, porque hoy día uno de los principales, todos tenemos problemas, pero este es un problema global, es un problema que nos afecta a todos, y es el cambio climático. Y uno de los mensajes que quiero tratar de dejar hoy es que si no actuamos en materia de cambio climático, lo que va a ocurrir es mucho peor de lo que imaginamos. No pensemos que va a ser lo que existe hoy día. Necesitamos acción. Ahora, una acción que sea con buenas políticas públicas. Y es ahí donde quiero llegar después a esta suerte de unión entre el cambio climático, las políticas públicas y el crecimiento económico. Bueno, el desafío de nuestra era. Si aparte hemos hablado de emisiones globales, fundamentalmente CO2 y CO2 equivalente, ¿no es cierto? Esa es la forma como medimos la contaminación en términos globales. Ahí estamos metiendo también el metano, el óxido nitroso y otros tipos de gases con efecto invernadero. Entonces, siempre que vemos el CO2, estamos hablando de unidades de CO2 equivalentes. Lo grueso es CO2, pero también en otros contaminantes. El tema es que esto no es el único problema que tenemos. El problema también lo tenemos en contaminantes locales. Y los contaminantes locales, por ejemplo, en el material particulado de 2,5 micrones, que también podemos medir la intensidad. En este gráfico vemos la concentración en microgramos por metro cúbico de distintas regiones del mundo, donde decimos, bueno, parece que aquí en nuestra región no tenemos tanta concentración, pero hay algunos lugares de África y particularmente en Asia, donde se ha producido una concentración muy importante de material particulado. Y esto afecta la calidad del aire. Ahora, a continuación voy a mostrarles algo que a muchos de ustedes va a sorprender.
Porque uno dice, bueno, la calidad del aire es complicado, debemos dejar de hacer ejercicio en los días donde hay mucha contaminación, en fin, es peor que eso. Esto es tal vez sorprendente, pero por efectos de la contaminación del aire se pierde casi 2 años de esperanza de vida. Aquí está medido en meses, ¿no es cierto? Estamos hablando del orden de casi 23 meses de menor esperanza de vida por la mala cantidad del aire. Y esto es más alto respecto de otras amenazas a la salud. Existen otras amenazas a la salud, pero imagínense ustedes, aquí estamos hablando de que la mala calidad del aire, desde el punto de vista de la esperanza de vida, desde el punto de vista de la salud de las personas, es peor que el consumo de tabaco, el consumo de alcohol y droga, la contaminación del agua y sanitaria, los accidentes automovilísticos, el HIV, el SIDA, la malaria, la tuberculosis, los conflictos y el terrorismo. Tienen más efecto en reducir la calidad de vida, ¿no es cierto?, la mala calidad del aire. Yo creo que todas estas son razones para que actuemos, ¿no? Son razones que nos deben llamar a la acción y no es cierto?, al statu quo, a decir, bueno, vamos a seguir como si fuera, muchas veces se escucha business as usual, ¿no? No podemos dejar que esto sea business as usual. Y es ahí donde surgen, ¿no es cierto?, con todo este background, ahí surgen los objetivos de desarrollo sostenible, los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Porque es aquí donde parte de lo que me pidieron que hablara, bueno, los objetivos de desarrollo sostenible, justificar por qué ocurren estos objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, porque tenemos una situación global que es compleja. Y luego, ¿no es cierto?, si uno pudiera resumir, ¿no es cierto?, estos objetivos, son 17, no tenemos tiempo para tocarlos cada uno de ellos. Después me voy a referir a 3 con más fuerza. Primero uno diría resumirlos en 4 puntos. Respaldar el crecimiento y el bienestar de los individuos sin relegar a nadie, o sea, sin dejar a nadie detrás. Primer punto. Segundo, garantizar la sostenibilidad del planeta. Y esto tiene que ver con equilibrar el progreso socioeconómico y la sostenibilidad de los recursos y los ecosistemas del planeta. Tercero, promover alianzas. ¿Alianzas entre quién? Entre los gobiernos, las ONGs, el sector privado y la sociedad civil. Unirse, esto significa unirse en la acción, en recursos financieros, en la tecnología. Es decir, esto no es una acción para decir, oiga, esto es simplemente responsabilidad de los gobiernos, de los ministros de Medio Ambiente. No, esto es una responsabilidad que debe ser abordada por la sociedad en su conjunto y organizadamente. Y por supuesto, punto cuarto, debemos contar con datos precisos para informar sobre los procesos y los logros. Debemos tener una métrica, una capacidad de medir. Fíjense ustedes, por ejemplo, que en el tema de las temperaturas es de las cosas que tenemos más información por más tiempo, la temperatura. Pero necesitamos tener métricas distintas que nos digan, este es el objetivo, esto es lo que tenemos que lograr y ustedes han escuchado decir, tenemos que limitar el aumento de la temperatura promedio a 1,5 grados. ¿Respecto de qué? De los niveles preindustriales, de los niveles por ahí por el 1800, antes que cuando está empezando la era industrial. Bueno, si no actuamos, esa batalla está perdida y las consecuencias de perderla son algunas de las que hemos visto. Quiero poner acento, por razones de tiempo, en 3 objetivos de desarrollo sustentable. 3 dimensiones de estos ODS, ¿no es cierto?, o sostenible. Y yo creo que, y aquí vamos a ver, primero, energía asequible y no contaminante. Estamos hablando de energías limpias. Y aquí viene todo lo que hemos visto esta mañana, se ha comentado acá, energías renovables. Segundo, trabajo decente y crecimiento económico. Uno de los temas que quiero enfatizar también es que no hay contraposición entre la acción climática y el crecimiento económico. La única, decirlo también de otra manera, la única forma que tengamos crecimiento sustentable a largo plazo es con acción climática. Porque de lo contrario, nos vamos a quedar sin crecimiento en un mundo que va a ser bien distinto del que nos imaginamos. Y tercero, que es el objetivo 7, el 8 y el 13, acción por el clima. Ahora quiero ir a ejemplos específicos de políticas públicas, de cómo podemos
¿no es cierto?, avanzar en estos objetivos, ¿no es cierto?, en energías limpias, en trabajo decente y crecimiento económico y en la acción por el clima y en las oportunidades que esto significa. Políticas públicas, déjenme hablar de 3 cosas, 3 o 4 si ustedes quieren. Primero, el tema de una coalición reciente de ministros de Hacienda por la acción climática. Voy a referir a eso en un momento. Después, financiamiento verde. Aquí hay oportunidades enormes. Financiamiento verde, emisión de un bono verde, de bonos verdes. Voy a comentarlo en un momento más. Y acción climática, o sea, políticas públicas que van en esta dirección y la mitigación de emisiones. Aquí tenemos, en realidad dicen 3, pero en realidad son 4 distintas que podemos tocar. A comienzos de este año, en el Banco Mundial se creó la coalición de ministros de Hacienda por la acción climática que tuve el privilegio de fundar y liderar junto con Finlandia. Chile y Finlandia liderábamos la coalición de ministros de Hacienda por la acción climática. Partimos con 22 miembros, hoy día hay 50 miembros de la coalición de ministros de Hacienda por la acción climática. ¿Y qué es lo que queremos? Bueno, en primer lugar, compartir e implementar buenas prácticas en financiamiento y en la acción climática. Estrategias de inversión y contratación verde. Incorporación de los riesgos climáticos y las vulnerabilidades en la planificación económica de los miembros de la coalición. Ustedes saben, los ministros de Hacienda tienen en su mano instrumentos de impuestos, subsidios, gastos, medición del presupuesto público, todas herramientas en las que se puede avanzar en la acción climática, compartir mejores prácticas, tomar algunos compromisos que ya los países están tomando y apoyar, y no dejarle solo este desafío a los ministros de Medio Ambiente. Y yo creo que esa es una de las razones por las cuales también esta coalición ha sido hasta el momento muy exitosa. Bono verde. Déjeme contarle, porque uno dice, a veces la gente que no conoce los bonos verdes dice, bueno, ¿y por qué un bono verde? ¿Y qué será? Indudablemente que esto es más que simplemente tomar un bono y pintarlo de un bonito color verde. Hay todo un trabajo previo en un bono que significa identificar proyectos. Voy a mencionar este tipo de proyectos que fue lo que identificamos. Nosotros hicimos el primer bono verde en Chile, el primer bono verde soberano, que es algo de responsabilidad, ¿no es cierto?, ambiental, pero les voy a contar los beneficios que tiene. Identificamos proyectos en electromovilidad, eficiencia energética, energías renovables, biodiversidad, agua. Estamos con un problema serio de sequía. Ustedes habrán escuchado hablar del problema de Australia, ¿no es cierto? Australia tiene la peor sequía en 100 años. Nosotros en Chile hemos estado con la peor sequía en al menos 60 años y puede ser todavía peor. Agua, edificios verdes, ¿no es cierto? Bueno, se emitió el bono. Entonces identificamos, se hizo el trabajo, esto tomó muchos meses, se emitió el bono y las condiciones que obtuvimos fueron muy positivas. No solamente hicimos un bono verde que tiene que tener destinos específicos, sino que obtuvimos entre 5 y 10. Aquí ustedes pueden ver cómo estos bonos verdes se logran colocar a tasas menores que los que se colocan los bonos normales. Algunos de ustedes que están en el área de finanzas dicen, interesantes los bonos verdes. Claro, los bonos verdes no son para cualquier cosa, son para determinado tipo de actividades que se comprometen a ser financiados y son monitoreados, clasificados, registrados. Pero aquí viene el punto. Nosotros emitimos alrededor de 2.300 millones de dólares en 2 bonos verdes, una emisión en euros y otra emisión en dólares. Y obtuvimos las mejores tasas que pudiéramos obtener. Por ejemplo, en euros nos endeudamos en tasa anual a 0,83% en euros. 0,83% anual. En dólares fue alrededor de 3,5%. Las emisiones estuvieron sobresuscritas entre casi 5 y 12 veces, dependiendo de cuánto fuera cada emisión, y nos ahorramos respecto de una emisión de un bono normal, controlado por mercado secundario, entre 5 y 10 puntos base respecto del retorno que hubiéramos debido pagar si es que hubiéramos tenido una emisión, ¿no es cierto?, de un bono regular. Por lo tanto, un bono verde es responsable con
nuestro desafío climático y también es un buen negocio. Y hoy día, crecientemente, los fondos de inversión están buscando que una parte de esos fondos vayan a tener instrumentos financieros como los bonos verdes. Y por eso es que hay una demanda que busca esa oferta que a veces es esquiva. No hay tanto bono verde dando vuelta. Entonces, aquellos que andan por ahí, ¿no es cierto?, sale un bono verde, gran interés, se atraen nuevos inversionistas y esos inversionistas en general son cada vez más conscientes respecto del tema medioambiental. Ahora, entonces aquí tenemos varios puntos, voy a hablar de un tercero, tremenda oportunidad también de desarrollo y de inversión. Aquí hay un cambio tecnológico. La dramática caída en el costo de producción de energías renovables no convencionales. Y aquí les voy a mencionar dos fundamentalmente. Voy a hablar de energía solar y de energía eólica. Bueno, ¿dónde está el progreso más potente? A nivel de la caída en el costo de los paneles fotovoltaicos que es la forma en que se produce la energía solar. Tenemos alrededor de 67, casi 70% de caída en el costo de producción de energía a nivel de energía solar con paneles fotovoltaicos. Hay alrededor de un 67% por ahí. Aquí es menos, ¿no es cierto? Aquí tenemos rangos, ¿no es cierto? Eso es de alguna manera la media, pero aquí tenemos los rangos. En materia de la concentración, que es la posibilidad de concentrar y de almacenar, los costos han caído no tan dramáticamente, pero hay una caída de 27% en los costos de la energía, de almacenar energía solar. Y en materia eólica ha habido una caída de costos en lo que es onshore, o sea, en la tierra, respecto de lo que es los desarrollos de energía eólica en el mar, ¿no es cierto?, que está fuera de la tierra, pero hay una caída del orden de 20% en la disminución del costo de la producción de energía eólica. Bueno, ¿por qué planteamos esto? Porque aquí la tecnología, el progreso técnico está apoyando la inversión alternativa y aquí hay decenas de miles de millones de dólares que están, centenas de miles de millones de dólares de posibilidades en energías renovables. Pero también, porque no es solamente en energías renovables, hay un cambio muy dramático en la matriz energética. Aquí estoy hablando solo de generación eléctrica, que es una parte de la demanda de energía. No es todo, hay muchas otras cosas. ¿Qué es lo que se observa? Bueno, se observa en primer lugar que poco a poco hay una caída. Esto estamos hablando de la matriz de la OCDE, para los países OCDE, cómo se genera energía eléctrica. Caída en el carbón, también hay una caída en el petróleo, pero hay un aumento del gas natural. Fíjense que la energía nuclear, que tiene todo un desarrollo entre el año 80 y el año 2000, luego hay una caída significativa después del año 2000. Y aparecen la solar, y la eólica y la geotermia, que prácticamente no eran nada el año 80 y que hoy día ocupan una parte más importante de la matriz. Ahora, hay un potencial muy importante del gas natural, ¿no es cierto? Y también, y se decía esta mañana, lo decían distintos panelistas, lo decía la ministra, el petróleo también tiene un espacio, sin duda, porque esto es un proceso gradual, no es un proceso que vaya a ocurrir en forma abrupta. En el tiempo hay espacio para poder reducir, ¿no es cierto?, para mejorar la calidad de la matriz energética hacia combustibles más limpios, entendiendo que hay que operar en la base de lo que se tiene, porque ciertamente uno podrá decir, oiga, es complicado el tema del carbón, pero no puedo cerrar todas las centrales al carbón, sino que eso tiene que ser un proceso que ocurra en el tiempo. Y aquí simplemente mencionar dentro de las políticas públicas una que para mi juicio es muy significativo y es carbono neutralidad. ¿Cómo logramos carbono neutralidad? Esto significa emisión neta de cero. Emisión neta de CO2 de cero. ¿En qué momento? Bueno, la meta hoy día está carbono neutralidad
al 2050. Bueno, al 2030, ¿no es cierto? Esto tiene etapas intermedias, porque en 1990, esto es para los países OCDE, hay 5.411 toneladas métricas de CO2 que se llevan a la atmósfera. Luego, al 2018, esto se había reducido, pero todavía hay una emisión neta muy significativa. La meta está en cómo se llega a través de distintas formas al año 2050 a cero, que está acá. ¿Qué es lo que podemos ver hoy día? Bueno, esto que dice aquí EU Ref 16 es, si no hacemos nada, la cosa sigue tal como está, no hay ningún efecto especial o acción especial, vamos a estar por aquí arriba. Carbono neutralidad no se va a lograr, vamos a estar bastante lejos de la carbono neutralidad. La carbono neutralidad no se va a lograr a través de un solo mecanismo, se va a lograr a través de muchos mecanismos. Y aquí, por ejemplo, en la producción de energía. La producción de energía, ¿no es cierto?, va a aportar a través de menos emisiones del cambio en la matriz energética hacia energías renovables más limpias. En lo que es transporte, fundamentalmente electromovilidad e hidrógeno. Ahí hay dos elementos en que la OCDE dice, esto me va a dar, estas son las reducciones de la emisión neta que se va a generar a partir del transporte. Oil and gas, petróleo y gas. Petróleos más limpios y gas natural que reemplace otras fuentes, por ejemplo, que son más contaminantes en la producción y también en el consumo. Edificios verdes, edificios, por ejemplo, que tengan eficiencia energética, en que haya soluciones de aislación térmica, aislaciones y paneles solares. Industria, mejorar en los procesos industriales, procesos más limpios. Y esto, AFOLU, ¿ya?, que esto es Agriculture, Forestry and Land Use, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que me da? La agricultura, un uso más eficiente de la agricultura, la forestación y el mejor uso del suelo. Esto de acá, en parte, no es solamente menos emisión, es secuestración de carbono. Entonces tenemos un conjunto de actividades que son las que están acá, que desde el punto de vista del trabajo que está haciendo, ¿no es cierto?, para los países de la OCDE, de la Unión Europea, esto no es la OCDE, la Unión Europea, dicen, bueno, la combinación de todo esto me va a permitir la carbono neutralidad el año 2050. Yo creo que este es un desafío que deberíamos tomar todos los países, es decir, ¿cómo logramos hacer carbono neutralidad? Hay algunos países que han sido más ambiciosos, hay algunos países que dicen, vamos a hacer carbono neutral en 2035, pero por lo menos la meta está en 2050. Ahora, voy a terminar con lo siguiente. Voy a terminar con la idea de que lograr el crecimiento económico es posible con menores emisiones. Y aquí lo primero es entender el mundo desarrollado, ¿no es cierto?, está mostrando un mayor desacople entre crecimiento económico y emisiones de CO2. Este es lo que ustedes están viendo acá, es algo que está graduado para expresar emisiones, por alguna manera es una unidad de emisiones partido por crecimiento, por unidad de PIB, ¿no es cierto? Entonces hay algunos lugares donde las emisiones son más altas, esos están en colores más oscuros, están por aquí en África, están por aquí en algunos lugares en Asia, hay otros que están, ¿no es cierto?, en rojo, que todavía, y aquí en rojo estamos varios países de nuestra región, pero hay países que hoy día ya están logrando que el crecimiento económico se desacople de la emisión. Y voy a mostrarles, en general, les está yendo mejor, han tenido una mayor acción los países desarrollados que los países en vías de desarrollo, pero yo les voy a mostrar cuatro ejemplos que son sintomáticos, interesantes respecto de cómo hacer esto. Primer ejemplo, bueno, China. Las economías emergentes van avanzando en desacoplar. Por ahí ustedes ven, estos están los dos en base 100 en 1990, ¿no es cierto? En uno está la emisión y en otro está el PIB.
Es indudable de que se ha logrado algún desacople, pero todavía tenemos que mayor crecimiento significa mayores emisiones. Rusia ha logrado desacoplar incluso algo más, pero todavía con una tendencia creciente en materia de emisión. Hay dos casos, podríamos mirar muchos más, pero quise ejemplificarlos con esto. Hay uno que es particularmente notable, que es el caso del Reino Unido. El Reino Unido ha logrado, por aquí tenemos el PIB y por aquí tenemos las emisiones. Esto es un desacople total entre crecimiento económico y PIB. Es decir, es posible crecer contaminando menos, crecer con mayor conciencia, sí es posible. Y aquí tenemos el caso de España, que fue más tardío. Fíjense ustedes que aquí en España realmente esto parte por ahí, por el 2006-2008, pero ¿qué se ha logrado desde entonces? Bueno, crecimiento económico, el PIB va por allá por arriba y las emisiones han caído en forma significativa. Para terminar, las conclusiones que me gustaría dejarles. Es evidente que el cambio climático es una realidad global. La evidencia científica es abrumadora. Y esto se puede ver en distintas formas. Hemos visto fundamentalmente tres de ellas, ¿no es cierto?, en variables medibles: emisiones y concentración de CO2 en la atmósfera, aumento en la temperatura promedio de la Tierra y aumento en el nivel del mar. Todo conduce en la misma dirección y todo nos muestra el efecto y el cambio que ha ocurrido fundamentalmente en los últimos 50 años, pero que se va exacerbando año a año. Otra conclusión importante, estos no son solamente fenómenos físicos, sino que derivan de la acción humana. No podemos pensar que esto es inexorable, que esto va a ser así. No, podemos afectarlo con la acción humana. Y frente a esto, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Es responsabilidad de todos. Pero así como uno podría tomarlo, uno puede decir, bueno, esto es un problema, pero no es solo un problema. Esto es uno de los desafíos y de las oportunidades más grandes que tenemos en este momento. Y así tenemos, por ejemplo, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que no solamente hay que tomar, hay 17 países, no, hay que comprometerse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los países tienen que cumplir para que podamos avanzar. Y yo quiero solamente, en términos de un comentario final, no hay contraposición entre crecimiento y acción climática. Hemos visto, por ejemplo, la tremenda oportunidad que hay en el cambio de la matriz energética, en las energías renovables, en oportunidades que, por ejemplo, para ustedes, en el gas, en combustibles más limpios, en la diversificación respecto de la matriz que existe hoy día. Ahí hay enormes oportunidades de inversión. Segundo o tercero, en la acción climática, tomar acciones concretas, usar los instrumentos que tenemos para dar los incentivos que son adecuados, tomar las políticas públicas y dentro de ellas aquí tenemos el gran desafío de la carbono neutralidad. En definitiva, si el cambio climático es uno de los mayores desafíos de nuestra era, también puede ser la gran oportunidad, la gran historia de crecimiento y desarrollo sostenible para nuestra tierra y para todos nuestros países en el siglo XXI. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Larraín, por su participación en el día de hoy. Ahora recibimos al doctor Germán Andrade, miembro del panel de expertos de biodiversidad y servicios ecosistémicos del IPES.
biólogo de la Universidad de los Andes y máster en estudios ambientales de la Universidad de Yale, profesor asociado de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, profesor visitante en ESAN, Perú, 2015-2019, Visiting Scholar Yale University, exdirector de la Fundación Natura y exsubdirector del Instituto Humboldt, consultor nacional e internacional en conservación de la biodiversidad, servicios ecosistémicos, gestión de áreas protegidas, gestión ecológica del territorio, editor del Reporte Nacional de Estado de la Biodiversidad, miembro del panel multidisciplinario de expertos MEP de la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos. Recibimos al doctor Germán Andrade. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la generosa presentación. Yo quisiera comenzar agradeciendo al antiguo presidente de Ecopetrol y el doctor Echeverry y el doctor Uribe, con quienes iniciamos hace 2 años la producción de un libro, de un documento, donde yo pretendo presentar la relación entre biodiversidad y el petróleo o los hidrocarburos. Es un libro que esperamos concluir el año que viene y que para mí fue tremendamente demandante, porque cuando uno viene del llamado sector ambiental, entrar en el mundo del petróleo, entrar en el mundo de los hidrocarburos desde el punto de vista académico es un enorme reto. Yo me resisto a pensar que, y esta mañana ya tuvimos muchísima ilustración, que no sea posible utilizar las rentas y el valor social que crea el petróleo en una transición. Me resisto a pensarlo porque no hay otra forma. ¿De dónde vamos a sacar los recursos como sociedad para poder hacer esta transición? Y a esto me voy a referir en este momento. Yo creo que nosotros estamos en una encrucijada. La humanidad, esto no es un punto de llegada armónico, esto es un punto de llegada tremendamente complejo, la encrucijada de la sostenibilidad, y tenemos que pensar en un cambio transformativo, tenemos que pensar diferente, pensar diferente. Voy a pasar un poco rápido las diapositivas con la venia de ustedes, porque mucho de lo que ya yo traía en una presentación comprensiva ya se ha dicho. Entonces me voy a concentrar en unos elementos que considero que son diferentes a lo que ya se ha dicho. Bueno, el Centro de Objetivos de Desarrollo Sostenible, estamos en la Universidad de los Andes y en una red de unas 7 universidades de Latinoamérica trabajando, y el cambio climático es uno de esos objetivos que hemos priorizado. Y aquí en este lado está la IPBES. Ya se ha hablado mucho del IPCC, que es muy conocido en el ambiente del cambio climático. La IPBES es la institución hermana, similar, en el tema de biodiversidad y servicios ecosistémicos, de la cual yo hago parte del panel internacional de expertos. Entonces, muchas de las reflexiones que voy a traer aquí tienen que ver por ese paso, por este centro de pensamiento que se ha convertido a nivel internacional. Estamos en una encrucijada y el futuro es en gran parte desconocido. La ciencia nos dice certezas que ya acabamos de ver y hemos visto en la mañana, pero en realidad el futuro es en gran parte incierto. La humanidad, lo dicen los datos, se encuentra en el mejor periodo de su historia. La pobreza, la educación básica, la mortalidad infantil, etcétera, son temas que están disminuyendo. No podemos ser pesimistas en este sentido.
pero sí tenemos que tener una alerta porque las fuerzas económicas y sociales y ambientales de la humanidad, el número de vehículos de motor, la sobrepesca de las pesquerías, el uso de papel, etcétera, etcétera, todas esas variables presentan en este momento una tremenda aceleración. Entonces, el futuro no lo podemos mirar sino a través de la aceleración de estas variables que nosotros los seres humanos hemos instaurado en el planeta. Entonces, innegable, los combustibles fósiles hacen parte de ese bienestar, eso es innegable, pero también es inocultable los costos sociales y ambientales de lo que es el petróleo y los hidrocarburos. Este es el mapa de conflictos socioambientales del mundo que lo lleva a cabo un centro de investigación en la Universidad de Barcelona, y un porcentaje muy alto de estos conflictos sociales y ambientales son originados por la industria del petróleo. Eso no se puede ocultar. También sabemos que se está judicializando el tema. En este momento, en la Corte de Massachusetts y en Nueva York hay una demanda gigantesca contra una petrolera muy importante del mundo por su papel activo en la negación del cambio climático. Entonces, estamos en un mundo donde el cambio de pensamiento, y es muy grato ver esta mañana cómo de voceros y personajes de las empresas y las industrias del sector, el cambio climático ya no está en cuestión. Ya no es un asunto que de pronto sí, de pronto no. Yo creo que esto ya dimos ese paso. Pero no es solo el cambio climático, es el cambio ambiental global. Si nosotros seguimos el modelo de los límites planetarios, en el cual tenemos el clima, la biodiversidad, el sistema de uso de la tierra, el agua dulce, el nitrógeno y el fósforo, la acidificación de la atmósfera, y tenemos un espacio de seguridad, nos damos cuenta que el ser humano, ese gran éxito que mencionamos, tiene un lado oscuro o un lado difícil, que es que hemos sobrepasado algunos de los límites planetarios. Y sobre todo en estos, la industria del petróleo y de los hidrocarburos tiene un papel principal. En el cambio climático, las entidades nuevas son las micropartículas, por ejemplo, de plástico, que hoy existen prácticamente en todo el mundo. La acidificación del mar, el nitrógeno y el fósforo, los derivados del petróleo para la agricultura. Entonces, vale la pena mirar que en nuestra visión del desarrollo sostenible, desde 1987 se está hablando que la sostenibilidad tiene que ver con la capacidad de la biosfera para absorber los efectos de la actividad humana. Y ese es el punto que está en cuestión hoy, la capacidad ¿qué tanto la naturaleza nos va a colaborar? Porque la naturaleza nos ha venido colaborando en nuestro propio desarrollo, pero ahora nos tiene que colaborar con la resiliencia, con esa capacidad de mantenimiento, porque la transición pues no es inmediata, la transición no es de un día para otro. Los objetivos de desarrollo sostenible, yo quisiera presentarles un hecho, y es que entre los objetivos de desarrollo sostenible hay tensiones, no son una lista de ganas 167 veces, hay tensiones. ¿Cuáles son las principales tensiones? Esto es un estudio, y que nosotros en el Centro de Objetivos de Desarrollo Sostenible hicimos un estudio similar para Latinoamérica y encontramos que las dimensiones, esto es un estudio de un análisis multidimensional, y ahí vemos claramente que las emisiones de CO2, la protección del mar y la protección de la tierra son objetivos de desarrollo sostenible que van en contravía de los demás. O sea que el optimismo de que todos vamos a ganar, pues es una buena meta, pero mientras lo logramos hay tensiones entre los objetivos de desarrollo sostenible. Y las tensiones se manifiestan en este cuadro, y es que el sustento del planeta, de la gente y de la prosperidad, lo que está en la base es lo que está en cuestión, y es donde estamos perdiendo la batalla. Y permítame que voy a ser tremendamente literal de lo que dicen los informes de la ciencia, y cuando hay alguna interpretación mía la voy a ofrecer con claridad. Este estudio del 1.5 grados
debería estar en la mente y en la agenda, debería ser conocido por todos nosotros, porque es un estudio que demuestra realmente las consecuencias de no cambiar de trayectoria en un momento definido. Ese momento es ya. La Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible va hasta el año 30, o sea, nos quedan 10 años, no para cumplir todos los objetivos, pero sí para tener un cambio de trayectoria. Me voy a referir al respecto. Y es que la capacidad que tiene el planeta de soportarnos a nosotros, entre comillas, hoy tiene que ver con una variable que ya se empieza a medir, y es lo que se llama el presupuesto de carbono. ¿Cuánto más carbono puede recibir la atmósfera antes de que haya un cambio irreversible o un cambio abrupto en la estabilidad del sistema ecológico mundial? Y eso, hay muchos modelos, en el escenario 1.5 y en el escenario 2.0 se habla que tenemos entre 550 y 770 gigatoneladas de carbono que todavía podríamos estar adicionando a la atmósfera. Es decir, que la transición tiene muchos determinantes. Ya hemos visto la capacidad que tiene la sociedad de hacer un cambio energético, la capacidad que podemos tener en la equidad, etcétera. Todo eso está claro, pero la atmósfera tiene un límite y la ciencia empieza a mostrar cuál sería ese límite, y ese límite se llama el presupuesto de carbono. Entonces, el punto no es escasez de petróleo. El petróleo no se va a acabar. Lo que se va a acabar o se está acabando es la capacidad que tiene la atmósfera de recibir más CO2 producto de la actividad humana. Esto ya lo vimos, entonces no voy a parar. Y el segundo gran tema es el colapso, la pérdida de la biodiversidad, de la cual yo estoy muy enterado porque hago parte del panel intergubernamental de biodiversidad, y en París este año se lanzó el Informe Global de la Biodiversidad. Y el Informe Global de la Biodiversidad lo que demuestra es que la pérdida de biodiversidad en el mundo es dramática, se está acelerando. Se dice que hasta 1 millón de especies podrían estar entrando ya, podrían estar entrando ya en la senda de la extinción. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir 1 millón de oportunidades menos, 1 millón de oportunidades que se pierden en la estabilidad, en la resiliencia de los ecosistemas. Aquí hay gráficas que muestran las tendencias de pérdida de biodiversidad en el mundo. Los invito a que miren, ya está en español, el resumen para tomadores de decisiones del Informe Global de la Biodiversidad. Y el punto principal es que no son temas ambientales, son temas que tienen que ver con el desarrollo, son asuntos sociales. Entonces, una lección es que a partir de este momento hablemos de cambio climático y biodiversidad, no son temas del medio ambiente, son temas del desarrollo. Y esta es la reunión del G7, el grupo de Francia del G7 recientemente en Biarritz, en Francia, donde se habla que luchar contra las desigualdades para la protección de la biodiversidad, el clima ya se convierte en una prioridad de estos países. Metas que parecen lejanas. Este es otro segundo mensaje que no se ha dado y que quiero enfatizarlo. Pareciera que 2050 o más allá es una meta todavía lejana. A veces piensa uno, bueno, 2050 son como 30 años, 40 años, pero miren, en realidad el escenario 2050, que parece lejano, depende del cambio de trayectoria en el 2030, lo que sucede en los próximos 10 años. Y ahí sí vamos a estar todos nosotros muy posiblemente. Lo que suceda en los próximos 10 años define el cambio de trayectoria. Y este es un cuadrito que desarrollé con mis estudiantes de la Universidad de Copenhague. Eso fue en agosto de este año. Y este es lo que dijeron los estudiantes y yo fui el moderador de ellos. Y miren lo interesante. Tenemos el ODS 13 a 16 son objetivos de desarrollo sostenible que hoy están en declive. Pérdida de biodiversidad y cambio climático, algunos de ellos.
están en declive. Y los ODS 1 a 12 son incrementales, estamos avanzando. Esto con base en revisar los informes de los países frente a los ODS. Entonces, mientras tenemos una curva en bolitas que va subiendo y vamos tendencia convencional incremental, vamos mejorando, tenemos por el otro lado una línea negra que va bajando y entramos en una fase crítica. Si seguimos perdiendo biodiversidad, si seguimos perdiendo oportunidades de gestión del clima, es decir, 1.5 grados o 2 grados centígrados, muy posiblemente en ese punto de disrupción habría un efecto de arrastre. Lo dice claramente el informe de la IPBES sobre biodiversidad. Dice, el 82% de las metas de desarrollo sostenible son imposibles de alcanzar si continúa el declive de la biodiversidad. Piensen ustedes en hambre cero. Piensen ustedes en los subsidios de la naturaleza que suceden en las poblaciones rurales de nuestros países. Piensen en el 1.000 millones de personas que viven en las áreas silvestres del mundo. Son gente que vive directamente de la biodiversidad, las pesquerías, las industrias forestales, etcétera, etcétera. Entonces, lo que está en juego con la pérdida de biodiversidad es justamente eso. Y por supuesto que la visión es posible esa respuesta disruptiva, es posible cambiar la tendencia, es posible abandonar una trampa de la insostenibilidad donde ya el mundo se hablaba de que podía ser las consecuencias muchísimo más graves, por supuesto, y los síntomas ya existen, pasar una brecha de adaptación y llegar a una sostenibilidad socioecológica. Entonces, es un modelo para pensar porque podemos pasar de sinergias, de tensiones, a los balances. Tenemos que entender que en el 2020, 2030 estamos en esa fase crítica y que de lo que ocurra en ese periodo estaremos avanzando hacia unos futuros posibles más o menos indeseables como el que estamos mostrando. A nivel de Colombia, yo los invito a que estudien, conozcan este documento que escribimos con los investigadores del Instituto Humboldt, que se llama Transición Socioecológica hacia la Sostenibilidad. Se encuentra en la página web del Instituto Humboldt.org, y entendemos que la transición, entonces, aquí hemos hablado mucho de transición energética, algo de transición fiscal, la ministra nos habló, y mire, la fuerte dependencia del petróleo es tremenda. Tenemos que ver cómo cambiamos porque la balanza de pagos está en juego. No es solamente, a veces se habla solamente de transición energética, pero ¿con qué vamos nosotros a suplir el 50% de las exportaciones que en este momento tenemos montadas sobre el petróleo? Eso, ¿en cuánto tiempo podemos hacer esa transición fiscal, que también es productiva? Este país tiene una fuerte dependencia de las industrias extractivas, que también es ecológica, porque tenemos la mitad del territorio severamente afectado ya con pasivos ambientales, que también es territorial. Y a eso me quiero referir como última idea. El sector, y yo cuando digo el sector, yo me siento parte del sector, por supuesto. Yo soy consumidor de gasolina, viajo en avión, no tengo estufa de carbón, pero digamos que toda mi vida entiendo que tenemos que superar esta separación terrible que se ha montado en pensar que el sector petrolero está por allá y que los demás yo no sé de qué viven o cómo se mueven, de qué sector son. Es la sociedad en su conjunto. Tenemos que hacer una transición donde las rentas del petróleo se conviertan realmente en valor social. Sobre eso hay ejemplos. De los shareholders a los stakeholders, eso es una determinante cada vez más importante en la industria a nivel mundial. Y dicho sea de paso que en Colombia, cuando tenemos una compañía estatal petrolera, Ecopetrol, pues prácticamente los shareholders y los stakeholders somos todos nosotros. Entonces esta diferencia no es tan fuerte. Tenemos que crear mejor valor compartido en el territorio. Ya se ha hablado un poco del tema de la licencia social, respaldo totalmente las conclusiones del grupo de
de la comisión del fracking, a mí me parece que las recomendaciones de la comisión del fracking son revolucionarias en términos de la industria extractiva en el mundo. Es hacer unos experimentos pilotos donde se resuelvan, incluida la falta de licencia social del sector. Es impresionante, yo no creo que en otros sitios del mundo se esté hablando con esa seriedad y esa propiedad como lo que están planteando la comisión del fracking. Una nueva agenda, pues ya hablamos de carbono neutralidad. Yo creo que en la operación del sector debe haber carbono neutralidad. Ecopetrol está avanzando fuertemente en que su operación sea carbono neutra, operación. Obviamente seguimos exportando el petróleo para que otros lo quemen y nosotros quemamos la otra parte que nos corresponde. Conservación directa en las áreas de operación. Yo quisiera llamar la atención por lo que he alcanzado a recorrer este país con ojos de una persona que está conectada con la pérdida de la biodiversidad y entender que existen experimentos impresionantes del sector petrolero en el territorio como las áreas y que deberían convertirse en áreas de conservación empresariales como la Tribuna en el Huila, como Campo Chipirón, que es realmente impresionante, y muchos otros en el territorio. Qué bueno sería hacer un inventario y una caracterización de todas las contribuciones específicas que el sector está haciendo para evitar el colapso de la biodiversidad en este país, que son muchas y que casi siempre suceden es a través de la responsabilidad empresarial extendida en el territorio, pero que no hacen parte de lo que el Estado o la sociedad les está reconociendo en este momento. Tercero, la responsabilidad social empresarial en temas estratégicos. Es impresionante lo que ha hecho Ecopetrol con el Instituto Humboldt en la planificación ambiental en las áreas de operación de Ecopetrol. Y la sostenibilidad en territorios petroleros. Conozco el caso de lo que está haciendo Gran Tierra con el Instituto Humboldt en el Putumayo. Este punto 4 va a mi último, ahora sí, mensaje. Estas contribuciones se tienen que escalar, porque si el colapso de la biodiversidad y el colapso y el cambio climático nos impiden el desarrollo sostenible, como hemos visto, las respuestas no pueden ser en el tamaño en que están sucediendo. Y la pregunta sería, ¿cómo encontramos unos mecanismos de transferencia del valor que generan estas industrias hacia la construcción de mejores territorios? Yo creo que son unas transferencias, bueno, hay que ver, todo el mundo quiere la plata del petróleo, todo el mundo la educación, la salud, etcétera, pero tenemos que ver unas transferencias que nos permitan realmente generar un mejor territorio en términos ecológicos y el punto sería, necesitamos escalar esto varios órdenes de magnitud. Ya se habló aquí y hay que entender el papel de los bosques en el ciclo del carbono. Yo creo que esta es la gran oportunidad de Colombia. Aquí se ha hablado, pero no se ha hablado suficientemente. No somos un país petrolero demasiado grande, pero sí somos un país de mega biodiversidad. 60 millones de hectáreas todavía en bosques en pie. Tiene que ser un activo del país en la lucha contra el cambio climático y estamos perdiendo. Los bosques del mundo contienen más carbono que los hidrocarburos explotables. Disminuir emisiones es tan importante como conservar y restaurar bosques. Los bosques actualmente remueven el 25% de las emisiones anuales. En un escenario 1.5 requiere reforestación y restauración masiva. Ya alguien dijo que se requiere para el 1.5 restaurar o reforestar un territorio del tamaño del Brasil. 18% de la solución en el año 2030 es en el sector forestal. Los bosques tropicales, y esto quiero recalcar, además, los bosques tropicales, la Amazonía en pie, tiene un efecto refrigerador que corresponde a 3 grados centígrados. Estos 3 grados no los estamos contando en el 1.5 y en el 2. Estos son la base de la refrigeración actual que produce la Amazonía, pero si la estamos tumbando, si la estamos destruyendo, entonces la meta de 1.5 y de 2 se nos vuelve realmente inalcanzable. Una parte del carbono liberado en la atmósfera podría ser irrecuperable. Aquí vuelvo a la coyuntura 2030.
una parte del carbono liberado en la atmósfera podría ser irrecuperable. ¿Por qué? Pues porque los bosques se demoran en crecer. Entonces, supongamos que en el año 2020 estamos sembrando la cantidad de árboles o restaurando los ecosistemas que queremos para contribuir en esa tendencia, pues en 30 años podríamos tener ese beneficio. Eso quiere decir que la solución basada en los ecosistemas, en los bosques, también tiene una ventana de oportunidad que se está cerrando. Bueno, eso era lo que les quería contar. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación a Rafael, a Ángela, a nuestros amigos en la Asociación Colombiana del Petróleo por permitir traer este mensaje. Gracias. Comenzamos con el panel, invitamos a nuestros panelistas, invitamos al doctor Larraín a subir al escenario, invitamos a Thomas Lutz, presidente de Canacol Energy Colombia. El señor Lutz se unió a Canacol en agosto de 2016, es ingeniero de petróleos con 33 años de experiencia en petróleo y gas en América y el Oriente Medio. Ha ocupado cargos de alta gerencia en grandes compañías de E&P en el mundo. Más recientemente fue director de operaciones de Marcellus y Utica con Statoil ASA. Antes de este cargo, el señor Lutz fue director de operaciones, planeación y análisis para Occidental Petroleum. El señor Lutz también se desempeñó como gestor de activos para el desarrollo de la Cira Infantas y vicepresidente de operaciones para la concesión Cravo Norte para Occidental en Colombia. Le damos la más cordial bienvenida. Invitamos a la doctora Ángela Cadena, coordinadora de Misión Transformación Energética, doctora en Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Génova, ingeniera eléctrica de la Universidad de los Andes, con magíster en Ingeniería Eléctrica de esta misma universidad. Se desempeñó como directora de la Unidad de Planeación Minero-Energética UPME y actualmente es investigadora del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad de los Andes, coordinadora de la Misión de Transformación Energética. Bienvenida. Al doctor José Vicente Zapata, experto en Derecho Ambiental y socio de Holland & Knight, socio de la oficina Holland & Knight en Bogotá, con más de 25 años de experiencia en el sector de recursos naturales, centra su práctica en asuntos corporativos y comerciales con énfasis en medio ambiente, energía y recursos naturales, asuntos regulatorios, contractuales y de responsabilidad. Y le damos la palabra a nuestro moderador, el doctor Rafael Herz, vicepresidente de Operaciones y Sostenibilidad de ACP. Muchas gracias. Aquí el único que tiene que hacer dieta soy yo, entonces les prometo que vamos a hacer un panel eficiente y efectivo para que puedan ir a almorzar. Gracias. Y comienzo con Ángela. Bienvenida. La ministra hoy hablaba que en este país no podemos seguir quemando leña, no podemos tener más familias, 500,000 familias sin acceso a energía eléctrica. Tú eres la directora, coordinadora de la Misión de Transformación Energética. ¿Qué debe hacer este país, pero sobre todo qué debe hacer este sector para luchar contra la pobreza energética en esta transición en la que estamos? Aló, gracias, buenas tardes, gracias por la invitación. Una pequeña aclaración, la misión de transformación energética tiene un foco grande en el tema de modernización de la industria y el mercado eléctrico, sobre todo orientado a fomentar e impulsar la descentralización de la industria y los temas de digitalización, apoyando la electrificación de la economía y la sociedad. Entonces, aparentemente habría un tema muy de mercado detrás de lo que estamos estudiando. No obstante lo anterior, el ministerio y todos los gobiernos tienen metas de ampliar la cobertura, no solo eléctrica, pero la más preponderante es la cobertura de energía eléctrica, pero aquí es la cobertura energética,
y tiene como reto hacer una asignación eficiente de los subsidios tanto a la oferta como a la demanda. Entonces, por eso nace el tema de mejora de la cobertura y la calidad energética y el tema de diseño eficiente de subsidios. Yo lo que les puedo contar que ha venido haciendo el equipo consultor, porque no soy yo, les puedo contar qué alcance se les dio y qué ha venido haciendo el equipo consultor, es tratar de revisar los continuados esfuerzos de todos los gobiernos. Estamos lejos de llegar a la meta, se avanza, pero no llegamos a la universalización del servicio, y eso es una preocupación de cómo lograr que los fondos que se tienen disponibles son suficientes para eso. Ahora, una respuesta fácil sería mejorar la tasa impositiva y que no hubiera esta diversidad de fondos, porque aunque han sido muy útiles, también plantean retos de coordinar entre ellos las distintas opciones que tienen los municipios para esto. Eso es uno. Después vienen los subsidios a la demanda para las soluciones. Y otro reto enorme es el reto, por ahora les digo, de coordinación entre el suministro de los diferentes energéticos. Yo creo que el país tiene muy claro, o eso creo yo, por lo menos en la UME y en todas las entidades, el IPSE, el DNP y el mismo ministerio que acompañan este propósito, es que la energía es un medio para mejorar la calidad de vida y que hay que aprovechar las opciones locales, que hay que fomentar el desarrollo productivo en la zona y que básicamente lo que hay que hacer es conectar esas comunidades a los circuitos económicos y de desarrollo. Entonces hay que llegar con no solo energía, y ahí viene uno de los retos grandes que no sé si seremos capaces de abordar, que es el tema de la coordinación de la oferta de infraestructuras. O sea, energía es importante, es necesaria, pero no suficiente. Entonces, ¿cómo nos coordinamos a nivel del Estado nacional y regional para hacer suministros de infraestructura, vías terciarias, agua, energía, comunicaciones, salud y educación? Y yo creo que esa es una pregunta que se va a quedar con unos lineamientos, pero que tenemos que seguir trabajando, porque nosotros estamos organizados en compartimientos que no permiten hacer una oferta unificada de infraestructura todavía en Colombia para realmente que esta infraestructura transforme las condiciones de vida de la población. ¿Qué pueden hacer ustedes? Mucho, ayudarnos a pensar en eso, hacer ofertas integradas de recursos, tener proyectos piloto que permitan ilustrar y vincular a las universidades. Es lo último que quiero decir. Ustedes no se imaginan la emoción de los estudiantes cuando pueden participar en un proyecto completo o un proyecto completo, porque es corto el proyecto de diseñar una solución para zonas rurales. De verdad no se imaginan con qué entusiasmo trabajan aportando su conocimiento para las soluciones. Si uno hiciera algo como Opción Colombia, organizado por ustedes, que hubo, donde los estudiantes aportan diseños de soluciones y después la industria facilita la financiación, sería un avance enorme realmente para no dejar la academia, que es algo donde siempre he tenido mi corazón puesto. Gracias. Ángela, pues me queda muy claro, la Universidad de los Andes, aquí hay 2 profesores en esta panel de la Universidad de los Andes, será fuente de trabajo y de una u otra manera nos vincularemos, sea como sea. Tom, aquí nos han señalado toda la mañana el reto de una transición, el reto de un cambio radical, no coyuntural. El ministro Larraín habló de que esto no es business as usual. Desde la perspectiva de una operadora, ¿qué significa esta transición? O como lo estamos llamando nosotros en esta cumbre, esta revolución energética. Gracias, Rafael. Quiero compartir algunas observaciones del papel de un operador de la industria y además la visión de Canacol para la transición o tal vez más apropiadamente la evolución del sector energético colombiano hacia su sostenibilidad. Dado que este sector opera en zonas principalmente rurales, tiene el potencial de ser un poderoso catalizador del desarrollo económico para sacar estas áreas de la pobreza energética.
El gas natural es un suministro de energía vital en la transición a las energías renovables y un respaldo fiable, bajo en carbono, a las energías renovables. A plazo largo, además, tiene el potencial de reemplazar fertilizantes y productos químicos industriales importados. No hay una escasez de gas en Colombia, pero lo que sí hay es una escasez crítica de la capacidad de transporte de gas. La cuenca del Magdalena Inferior puede soportar más de 20 años de demanda y esta es una opción superior a las alternativas de importación o del mar profundo, en nuestra opinión. Un poquito resumen de Canacol. Este es nuestro 11º año de operación. 100% de nuestra producción está en Colombia. 100% de nuestra producción es gas y suministramos 20% de la demanda nacional. Queremos ser un líder en la evolución del sector energético para reducir la huella del carbono. 98% de nuestros empleados son colombianos, no somos un multinacional. Right? Y un valor clave por nosotros es que la calidad de vida de nuestros vecinos debe mejorar sustancialmente como un resultado de nuestra presencia y actividades en nuestra zona operacional. Somos una fuente líder de empleo, estímulo económico y inversión social. Nuestro modelo de negocio es eliminar la brecha entre la declinación de los campos maduros y el aumento en la demanda nacional a una fracción del costo de las alternativas de gas importado o del mar profundo. Nuestro enfoque está en la cuenca del Valle Magdalena Inferior, con 5 contratos existentes y interés en múltiples bloques en la actual ronda de ofertas. Quiero repetir, Colombia no tiene una escasez de gas en nuestra opinión. Tenemos un tasa de éxito por encima de 85% en perforando pozos de gas, encontrando reservas entre 6 y 50 BCF por pozo. Y tenemos un inventario de prospectos de perforación de más de 150 identificados que crecen cada año a medida que ampliamos nuestra cobertura sísmica 3D de los bloques. Esto, sin embargo, es a la vez una bendición y una maledición, ya que la cuenca presenta un desafío geológico. A diferencia de las cuencas de Guajira y Llanos, que actualmente abastan el país ahora, no hay un campo masivo como una joya de la corona para apoyar la expansión inmediata de la infraestructura, sino que estamos desarrollando una cadena de perlas que está dando lugar a expansiones incrementales desde nuestra ubicación remoto hasta los centros de demanda en la costa y el centro del país. Canacol crece proporcionalmente con la expansión de la infraestructura de transporte y capacidad de los gasoductos. Un esfuerzo integrado del gobierno y el sector privado puede facilitar la creación de capacidad de transporte que permitiría la cuenca del Magdalena Inferior apoyar el crecimiento económico de Colombia durante las próximas décadas. Canacol está invirtiendo en otros proyectos para aumentar el uso de gas y evitar las restricciones del transporte. Tenemos proyectos pilotos para gas natural comprimido y gas natural líquido para desplazar alternativas de diésel o gasolina de mayor emisión. Estos proyectos entregan combustible a las comunidades rurales afuera de la red nacional, así como flotas de transporte centralizado. Estamos listos para expandir estos pilotos a medida que crezca la demanda. También estamos participando en proyectos de generación térmica que proporcionan alternativas de carbón o líquidos o hidrocarburos. Un proyecto ha sido anunciado y hay varios otros en negociación ahora. Esperamos seguir expandiendo este importante mercado.
Tom. Sí. Muchísimas gracias. Creo que queda claro que Canacol tiene un plan muy centrado en el tema gas, que sin duda alguna es, y lo hemos escuchado, el fósil de la transición. José Vicente, asesor de muchas empresas, 17 ODS, ¿qué viene haciendo el sector bien en el cumplimiento de esas metas y qué debe hacer mejor? Muchas gracias, Rafael. En los 5 minutos que voy a hablar para que el hambre no siga cundiendo. Y voy a atar lo que decía Germán y lo que decía también Felipe. Para mí, la pobreza y lo que uno estudia, la pobreza energética y lo que puede pasar en este país es no desarrollar efectivamente y oportunamente las oportunidades energéticas que tiene. Es decir, el deber que tenemos, y si somos serios, en el caso de Chile, el tema se desarrolló con minería. Y obviamente después vinieron otras cosas que nos encantan como el vino y los duraznos. Pero fue la minería, el cobre, ¿cierto?, el que impulsó eso. Entonces, la pobreza que podemos llegar es que un poco la discusión la estamos volteando a la transición implica la disminución y desaceleramiento del desarrollo de los sectores de hidrocarburos. Y creo que es una falacia, porque resulta que necesitamos intensivamente desarrollar esto sosteniblemente. He escrito mucho de desarrollo sostenible, pero hay que desarrollarlo porque necesitamos plata. Los bosques no se protegen a punta de amor al arte, los océanos no se protegen a punta de amor al arte. El tema de la pobreza energética está atada a no tomar las decisiones oportunamente asociadas con el desarrollo de este sector. Y eso requiere desarrollar yacimientos no convencionales, eso requiere desarrollar la minería, eso requiere una cantidad de tomas de decisiones inmediatas que son las que van a permitir que podamos ser sostenibles. Sino el que vaya a sembrar, ¿cuántos árboles podemos sembrar en nuestras fincas? ¿Cuánto vale sembrar 1000 árboles? ¿Cuánto vale proteger el medio ambiente adecuadamente? Eso requiere un desarrollo efectivo. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado con una falacia que estamos viendo, particularmente en el caso colombiano. Yo ando por las calles colombianas y iba tomando fotos de buses y camiones generando emisiones atmosféricas y pasan por los retenes y a mí me paran a preguntarme papeles. Y eso es una vergüenza. Tenemos que proteger el tema de fondo y ser serios desde el punto de vista del sector hidrocarburos y poder desarrollar este sector efectivamente. Para eso necesitamos ser muy responsables. Las recomendaciones de yacimientos no convencionales, las recomendaciones asociadas con operaciones petroleras, pero los problemas que estamos viendo en el sector energético de no renovables ya los empezamos a vivir en los no renovables. Entonces la misma discusión, la consulta previa, la demora en la consulta previa para hacer el parque eólico, las comunidades que no quieren por el efecto paisajístico el desarrollo de las energías renovables. Y lo que va a pasar es que vamos a quedar en el peor de todos los escenarios, y es que ni vamos a desarrollar el sector hidrocarburos, ni vamos a poder desarrollar los renovables que necesitamos. Entonces, volviendo a lo que es el objeto de este panel, que es pobreza energética, creo que esa pobreza está dada porque realmente no maximicemos el desarrollo muy responsablemente, desde el punto de vista ambiental, de lo que necesita un país para poder seguir adelante. De lo contrario, estamos frenando unas decisiones estamos procrastinating de manera intensiva, mientras que el tiempo sigue evolucionando y no vamos a llegar a eso. Entonces, esa realidad es el reto que veo desde el punto de vista de este sector en este momento para llegar a donde tenemos que llegar. Gracias, Rafael. Gracias, José Vicente. Ángela, tu respuesta a lo que acaba de decir José Vicente, ese rol del sector, más allá de financiar las universidades, ¿cómo ves ese papel que acaba de escribir José Vicente en el doble papel del sector? Yo estoy de acuerdo, pero en mi concepto, o si entiendo mal, el tema de pobreza energética se requiere al poder acceder a energía y que la energía sea asequible. Desde ese punto de vista, yo me centraría en la gente que no tiene acceso a los recursos de energía todavía, y en lo que usted plantea es clarísimo, los excedentes que quedan de la actividad de la industria energética en general, de la misma industria eléctrica en generación y en transporte, pues son los que aportan a financiar la construcción de proyectos en estas zonas que todavía no cuentan con servicio de energía. Yo creo, para mí es claro que los recursos el sector hidrocarburos es esencial en los temas de ingresos de muy corto plazo de la economía,
A mí siempre me hubiese gustado más, y ya que usted lo menciona en la minería, en el caso de Chile, que yo conozco algo no tremendamente de cerca, creo que alrededor de la industria minera se hicieron desarrollos tecnológicos importantes, creo que hubo encadenamientos hacia adelante y hacia atrás, de pronto uno ve cómo es desde afuera el pasto se ve mejor al frente, pero uno ve que había un propósito de desarrollo de la industria alrededor. Yo creo que en Colombia se han hecho esfuerzos, pero no hemos sido tan exitosos en generar valor agregado alrededor de la industria petrolera, algo más evidente que impuestos, algo más evidente que regalías. Y tercero, pues lo dijo la ministra esta mañana, no yo, que conoce la industria petrolera, entonces me siento con el derecho de repetir y yo coincido con eso, hay que salir de la malla, creo que uno puede hacer mucho más allá de lo que se había imaginado, creo que uno puede montar proyectos de cobertura de energía y proyectos donde la energía sea un insumo productivo conjuntamente con agua, conjuntamente con comunicaciones, como lo dije antes, es difícil esa coordinación del Estado. Yo misma tengo dudas sobre obras por impuestos y el labor de las empresas es reemplazar al Estado y qué tan, eso hay que pensarlo, pero yo creo que yo no he visto que, a ver, como que nosotros luchamos en el sector por tener proyectos sostenibles, que se haga una inversión y que el Estado pague el CAPEX, que la comunidad pueda a través de lo que logre generar, pagar el OPEX, los costos variables en una tarifa que es bastante razonable. ¿Cómo hacemos para que los proyectos de desarrollo productivo que propicia la industria permanezcan después de que el recurso se ha agotado? Son muchas preguntas y yo creo que todavía tenemos que reflexionar más porque hay, pues tú lo decías, 476.000 familias que no tienen electricidad y dijeron esta mañana y lo han seguido repitiendo, 1.500.000 familias que todavía cocinan con leña. O sea que todavía tenemos retos importantes a desarrollar en el… Ah, tú tienes la posibilidad de cortar el volumen, gracias. ¿No? Hasta luego. Eso creo que todavía hay que pensarlo más, no es fácil, es que organizar toda la oferta pública de recursos del Estado, aportar sin tomar el rol del Estado no es que sea una tarea para mí evidente. Más bien tú tienes el poder de expropiar el micrófono. Para finalizar con una pregunta a cada uno de nuestros conferencistas, quiero comenzar con el profesor Andrade. Profesor Andrade, usted es cercano al sector ambientalista. ¿Cómo acercamos este lenguaje entre un sector que demanda una protección clara y necesaria frente a los retos que tanto usted como el ministro Larraín presentaron, pero un sector que a su vez, como usted dijo, es indispensable, y lo dice Ángela también, para esta transición? Entonces, ¿cómo acercamos ese lenguaje para que esto no se vea como una polarización, sino una posibilidad de trabajar conjuntamente? Bueno, este ha sido mi gran reto como profesor. Yo comencé hace 12 años en la Facultad de Administración y me preocupaba el analfabetismo ecológico como biólogo que tenían los profesionales de la administración. Y hoy, 12 años después, me preocupa profundamente el analfabetismo económico que tienen los ambientalistas. Entonces, ¿cuál de los dos es más grave? Yo creo que ambos, porque es que no hay sostenibilidad sin ecosistema, pero también sin sistema económico saludable. Yo creo que el sector tiene que poner su discurso en modo de transición. No podemos desechar, no podemos menospreciar los movimientos sociales, no podemos descalificar las consultas, porque esos procesos que todavía se ven tienen el efecto contrario. Y la polarización, pues ya vemos en la historia cómo lo que va generando es las posiciones contrarias, como una vía intermedia. Yo creo que el sector tiene una gran labor que hacer en ese cambio de discurso. Pero, por ejemplo, cuando estuvimos trabajando con Ecopetrol un tiempo, les contaba con la antigua dirección, a mí me llamaba profundamente la atención que los temas sociales, la precariedad de los profesionales cuando habían, y los profesionales de lo social eran contratistas.
Y entonces estaban encargados de conseguir unas firmas por allá de unas comunidades que iban a ser afectadas, cuando la ciencia dura de Ecopetrol, pues obviamente era la ingeniería de petróleos. Entonces yo creo que llegó la hora en que entendamos que sobre los temas sociales y ambientales hay capacidades montadas en la sociedad que desde la industria petrolera no podemos menospreciar, no podemos decir, no, es que hay un poco de... Los discursos se escuchan y son molestos, y estando uno, ya que me pregunta, estando desde el otro lado de la barrera durante mucho tiempo, pensando que estaba del otro lado, se da uno cuenta que hay un discurso repelente, un discurso que no llega, un discurso arrogante en la industria del petróleo y de la minería, y yo creo que en eso las alianzas estratégicas con las universidades, con las ONG locales son muy importantes. Vamos a hablar un momentico para finalizar con el ministro Larraín. Ayer el ministro Larraín me explicaba que su lado B es que es un gran bailarín. En el baile, ministro Larraín, se necesita la pareja, o dicho de otra manera, la alianza a la que hace referencia el profesor Andrade. ¿Cuáles son esas alianzas que debemos hacer como sector extractivo para que podamos mostrar y demostrar que este sector aporta a los ODS y es parte de la solución y no del problema? Sí, bueno, primero para aclarar, yo más bien en materia de baile he aprendido de amigas colombianas que me han enseñado. Respecto de, yo quiero tomar un poco lo que estás planteando tú, Rafael, pero también lo que planteaba el profesor Andrade. Hay una cosa interesante que ha ocurrido, y es esta idea de que el medio ambiente en una época estaba como, era un reducto solo de la gente que se dedicaba a eso, que eran los ambientalistas. Y de repente nos encontramos con que, bueno, venían de distintos lugares y empezaron a tomar interés en el tema del medio ambiente, a tomar interés en en que esto no es solo un problema ambientalista, y se empezó a generar, y yo creo que esto es algo muy positivo que ha ocurrido, se empezó a generar un cierto lenguaje común o más común entre el mundo ambientalista y el mundo del que yo vengo, que es el mundo de los economistas. ¿Ah? ¿Por qué? Porque todos empezamos a darnos cuenta un poco de que había algo de realidad y de verdad en lo que tenía y en lo que decía el otro. ¿Ah? Y que esto no era solo un problema, oiga, señor, vamos a la catástrofe, digamos, ecológica. Pero si no hacemos las cosas de forma gradual, si no ponemos los incentivos adecuados, si no cooperamos, esto no es simplemente cerrar todo lo que contamina. Tenemos que tener una forma de avanzar. Y es así, yo mencionaba esto porque voy a dar dos ejemplos. Gran sorpresa cuando creamos la coalición de ministros de Hacienda con la acción climática. ¿Y qué tienen que ver los ministros de Hacienda con la acción climática? Y yo les decía mucho, porque ya nos convencimos, somos parte no solo del problema, tenemos que ser parte de la solución desde los ministerios de Hacienda. No es solamente un tema de lo medioambiental. Y terminar con una cosa que tiene que ver con esta reflexión de las ODS, de cómo podemos, bueno, muchas de estas ODS, como mencionábamos aquí, yo me centré en 3 de ellas en la mañana, donde creo que hay amplio espacio de cooperación. Hay países como el mío, como el caso chileno, donde yo me encontré ayer con una ejecutiva principal de una empresa que opera en Chile y que, claro, opera en Chile en extracción de gas y también en el tema en hidrocarburos. Una de las pocas, porque nosotros el 2% de los combustibles líquidos que consumimos en Chile son producidos en Chile. O sea, nosotros somos un país al revés que ustedes. Nosotros somos largos en cobre, muy largos en cobre, y ustedes en petróleo. ¿Pero qué ha ocurrido? Que somos muy ricos en los combustibles, en las nuevas formas de energéticas, porque tenemos en el desierto de Atacama las mejores condiciones para generar energía renovable, energía solar. Entonces, la transición de la cual estamos hablando, en algunos casos, a nosotros se nos hace en forma natural, la caída del costo de los paneles fotovoltaicos, las oportunidades de inversión que hay en el norte, que es distinto, y yo eso lo entiendo, es distinto que la realidad de ustedes, donde el sector petrolero energético para esta transición representa una porción muy importante de la producción. Yo creo que hay formas de cooperar, creo que
el momento es el preciso, es el adecuado y tenemos que explotar las formas que tenemos de trabajar en conjunto e incorporar al gobierno, sector privado, ONGs, academia, a la industria. La industria tiene que ser parte de esta solución. Muchas gracias. Yo creo que como resumen, y les quiero agradecer para que puedan todos ir al almuerzo. Claro, no, Ángela. Una frase solamente aprovechando lo que usted dijo de la industria minera, porque no, yo participo en la junta directiva de un proyecto que se llama Ayú Solar. Alrededor de la industria minera se ha financiado un centro de energía, un centro de desarrollo solar que hace investigaciones, unas bien de punta en energía solar, pero el proyecto Ayú Solar tiene 4 experimentos de microredes utilizando energía solar en comunidades en el desierto de Atacama, con vinculación de universidades, solo que lo busquen, Ayú Solar. Perfecto, quiero finalizar para que ya podamos ir a almorzar, pero quiero resumir como 3 o 4 cosas comunes que salieron desde esta mañana en este panel. Creo que nadie puede negar que estamos en una transición, llamémosla revolución energética o no, estamos en una transición donde el sector hidrocarburífero, como lo dijo José Vicente, como lo dijo la ministra esta mañana y Ángela, juega un papel importante en la financiación, pero también en ser un partícipe proactivo en temas como energías renovables, como lo viene haciendo Ecopetrol. Uno donde las operadoras como Canacol juegan un papel importante porque el gas va a jugar un papel sumamente importante como energético de transición y es esa labor que nos va a poder acompañar hacia esa transición que va a durar muchísimo más tiempo, creo, que lo que muchos estimamos. Y lo que sí tenemos que hacer es tal vez acercar el lenguaje de un sector joven, ambiental, que purga por la sostenibilidad del medio ambiente, y un sector que es el que tiene que ser sostenible a largo plazo, porque es el único, por lo menos en este país, que puede financiar, pero además de financiar, liderar y jalonar esa transición. Entonces creo que ahí tenemos mucho más en común, profesor Andrade, entre el sector ambiental y el sector empresarial hidrocarburífero de lo que nos separa. No quiero acabar sino también expresarle, ministro Larraín, la solidaridad con lo que está pasando en Chile, a través suyo a todo el pueblo chileno. No nos cabe la más mínima duda de que aquí va a salir este país más pujante y más rico en muchas condiciones de lo que estaba hasta ahora. Lo único en que no le deseo que sea más pujante es en la Copa América del año entrante. Muchas gracias y buen provecho. Bueno, muchísimas gracias a nuestros panelistas, conferencistas y al señor moderador de este panel tan interesante. A continuación, los invitamos a pasar al almuerzo que ofrecerá la ANH, ubicado en el 4º piso. Regresamos en 1 hora. Muchas gracias a todos, un feliz almuerzo. Aprovechando este gran recurso y buscando suministrar energía 100% renovable al campo petrolero Castilla, AES Colombia y Ecopetrol
unen esfuerzos para hacer realidad la construcción del parque solar de autogeneración más grande de Colombia. Concebido para suministrar energía al Campo Castilla en un contrato por 15 años, el Parque Solar Castilla cuenta con 21 megavatios pico de capacidad instalada en 18 hectáreas y más de 54.500 paneles de la más alta tecnología. Castilla Solar evitará Les la emisión de más recordamos de que están todos 150 cordialmente invitados esta noche al evento social que tendremos en la terraza del cuarto piso. Esta noche todos cordialmente invitados para que se agenden desde ya. Muchas gracias. de la energía de red consumida anteriormente por el Campo Castilla. Parque Solar Castilla, un proyecto que marca con paso firme el futuro de la energía de nuestro país. Trafigura, advancing trade. Trafigura connects the places where resources are plentiful to the places that need them most. Trafigura's two trading divisions, oil and petroleum products, and metals and minerals, are at the center of our business. These are supported and enhanced by our assets and investments around the world, including Impala Terminals, providing multimodal logistics services for export-driven emerging markets. Common to all our operations is the quality of our people, our belief in working with local communities and building long-term partnerships, and our commitment to acting safely, responsibly, and sustainably to grow prosperity. Trafigura, advancing trade.